Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Estamos pues en la 17ª semana de sesión de clases correspondiente al curso de razonamiento verbal. Hoy, jóvenes, vamos a hacer el tema de comprensión lectora, pero en la clase anterior habíamos hecho literal. Ahora vamos a hacer lo que es el inferencial, el interpretativo, disculpe. A ver, habíamos avanzado ya en un nivel inferencial donde las preguntas es del texto mismo. Cuando hablamos de un nivel, disculpe, literal, ¿ya? En un nivel literal, las preguntas del texto o las preguntas que se va a ser de acuerdo al texto. Por ejemplo, te van a preguntar personajes, acciones, te van a preguntar acontecimientos que se dio dentro del texto, te va a preguntar el tiempo, el espacio, y eso está ya dentro del texto, implícito en el texto. Ese es un nivel de comprensión literal. Hoy vamos a hacer comprensión de lectura a nivel interpretativo. A diferencia del nivel literal, jóvenes, el nivel interpretativo, pues, es una comprensión más razonada, más lógica. Y aquí ya no te van a preguntar del texto mismo, sino te van a dar tu opinión y tus saberes previos o qué deberías hacer en caso eh, si estuvieras participando, ¿no? En el texto, como si estuvieras participando en el texto. Entonces, esa es una comprensión de lectura a nivel interpretativo. Las preguntas de nivel literal es muy sencilla, porque solamente necesita una memoria, ¿no? Para poder, pues, responder las preguntas de personaje principal, personajes secundarios. Entonces, para poder preguntar dónde ocurrieron los hechos. Entonces, es muy sencillo, solamente falta la memoria. Sin embargo, a nivel interpretativo, como bien dice, interpretar. Es interpretar. Entonces, ahí te van a preguntar el mensaje. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decirte en todo caso eh, el autor del texto? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Entonces, ahí ya vas a averiguar qué es lo que quiere decirte el autor en ese texto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en eso pues consiste, jóvenes, un nivel, en todo caso, interpretativo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, jóvenes, y la diferencia es entre un literal y un interpretativo. Pues interpretar, jóvenes, es atribuir un significado determinado a algo, explicar o aclarar, ¿no? Entonces, de algo, especialmente un texto que está poco claro. Entonces, ese es interpretar, jóvenes. Entonces, interpretación del latín interpretatio es la acción y efecto de interpretar, pues se refiere a declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. Interpretar. Entonces, ¿no? Habiendo tomado todos estos casos, pues jóvenes, vamos a hacer eh, sobre la lectura interpretativa. Ahora, ¿qué nos quiere señalar la lectura interpretativa? ¿Qué nos quiere dar a conocer? Bueno, el nivel interpretativo pretende explicar o declarar el sentido del texto, dice, relacionando los contenidos con los conocimientos previos del lector. La comprensión interpretativa le permite ordenar, analizar y sintetizar, adoptando una posición personal frente a lo leído. En todo caso, jóvenes, cuando dice nivel interpretativo, vas a explicar con tus propias palabras lo que es entendido del texto en sí. El nivel interpretativo es lo que has entendido del texto. Ahora, si me dices, yo he entendido, profesor, que existen tales personajes, ocurrió en tal sitio, pues es literal, porque ya está en el texto en sí. Pero tú cuando quieres interpretar, vas a hablar con tus propias palabras, decir con tus propias palabras qué es lo que quiere transmitir o cuál es la idea del autor. Ahí está. Entonces, tú, la idea del autor,
Ya lo vas a contextualizar de acuerdo a la idea que tú tienes, de acuerdo al contexto en la cual tú estás viviendo. Eso es interpretar, jóvenes. Y luego te vas a dar cuenta cómo vas a ordenar las ideas. Vas a analizar por qué ocurrieron estos hechos. ¿Cómo? Analizar cómo ocurrieron, por qué ocurrieron esos hechos. Y sintetizar, resumir en pocas palabras. Ahí está. En todo caso, jóvenes estudiantes, eso puede venir a ser un nivel interpretativo del texto. Hablar con tus propias palabras. ¿Ya? Entonces, interpretar un texto, en otras palabras, podría decir, significa hacerlo tuyo. ¿Cómo es eso hacerlo mío, profesor? No basta con lo que conozcas y te guste, tienes que sentirlo. En este caso tienes que transmitir al escucha ese que te hace sentir. Ya, ahí está. Ese es, jóvenes, un nivel interpretativo. En ese caso, transmitir al que escucha eso que te hace sentir, lo que te gusta. A veces, jóvenes, este es el momento en el que tenemos más problemas. Pero no debes creer que es tan difícil. ¿Ya no? Entonces, tienes que estar ahí. Un buen ejercicio para lograr un nivel interpretativo, pues es estar en todo caso acostado, sentado o en posición que te resulte más cómoda, en un lugar tranquilo, sin ruidos, sin preocupaciones. Cierra los ojos y piensa en el texto. Primero mira el título. Interpreta más o menos qué referencia te da el título. Aparte del título vas a ver la imagen. Algunos textos tienen una imagen. ¿Qué referencia de esa imagen? Porque esa imagen está relacionado con el texto. Eso es interpretar. Interpretar la imagen. Si tu texto es una novela o un cuento, será más fácil, jóvenes. Debes situarte en el contexto en el que el autor describe. Imaginar todo lo que hay alrededor. Utiliza tus sentidos. Huele todo, toca todo, escucha todo. Prueba, ve colores. Esto te va a provocar algo y en ese momento será fácil que leas el texto sintiendo lo que acabas de imaginar. Así podrás transmitirlo más fácilmente. Es un nivel interpretativo. Ahí está. Ahora, si tu texto no es descriptivo, es decir, si tiene un texto científico, filosófico, histórico, no importa. Debes seguir el mismo procedimiento, pero en este caso deberás pensar en el texto en sí. Entonces, seguramente has elegido un texto que te fascina por alguna razón. Eso debes transmitirlo al escuchar, tu emoción. Debe ser descubierto algo nuevo, palabras nuevas, elementos nuevos, ramas nuevas del saber. Y a ti te emocionan y debes sentirse, ¿no? Al momento de leer. Por ejemplo, a mí he interpretado la novela Crimen y Castigo, la novela que más me ha gustado. Lo interpreto. Lo digo qué es lo que quiere transmitir el autor. ¿Qué conocimiento filosófico transmite el autor? El vitalismo. ¿De qué filósofo se basa el autor? Por ejemplo, de Friedrich Nietzsche, de Sigmund Freud. Entonces, ese es interpretar, ¿no? Ver el crimen y castigo. Entonces, si me dicen personajes principales, ese es lo literal. Rodion Raskolnikov, Mermeladov, Sonia. Entonces, son personajes. Pero interpretar es ver con tus propias palabras, con tus propias ideas el texto. Entonces, esta exige al lector un trabajo de síntesis, de resumen. Partiendo de las unidades menores de la obra, las palabras, recorre el camino de cierto modo inverso al anterior, puesto que asciende a las palabras superiores o a las oraciones y luego a los argumentos. Entonces, para poder interpretar, tienes que basarte en las palabras, luego en las oraciones y luego, en fin, que un resumen general de todo el texto. Ese es un nivel interpretativo. Pasos para el nivel interpretativo. Ese es un nivel de lectura. El lector activa sus conocimientos previos. Si un título te dice Crimen y Castigo. ¿Por qué Crimen y Castigo? De Fedor Dostoyevsky. ¿Por qué Crimen y Castigo? Entonces, habrá cometido algo y va a tener sus serias consecuencias. Pues ya estás activando tus conocimientos.
Demuestra si estás en capacidad de anticiparte o hacer suposiciones relacionadas con el contenido del texto. Entonces, al leer un texto, por ejemplo, Crimen y Castigo, Fedor Dostoyevsky, ¿no? Vas a relacionar el contenido con la realidad, con tu contexto. Por ejemplo, Crimen y Castigo no está alejado de la realidad. Es un estudiante de derecho que vive solo, que pasa pesares como cualquier otro estudiante que viene de provincias a estudiar a nuestra universidad, por ejemplo. Vive solo. A veces no tiene que comer, a veces tiene que trabajar. Entonces, ahí está. Relacionas el contenido del texto con tu realidad. Te anticipas. Crimen y castigo. Entonces ya te vas a anticipar. Interpretar un texto es una de las experiencias lectoras más satisfactorias. Ese es ya llegar a una comprensión alta de texto. Entonces, por ejemplo, a ti, al momento de leer Madame Bovary, de Gustavo Flaubert, ¿no? Quizás a Emma le vas a decir, pues porque Emma le fue infiel, ¿no? A su esposo, con dos. Pero al final, quizás puedes decir, ¿cómo está haciendo mal Emma? ¿Cómo va a ser infiel? Pero al momento de leer, ahí vas a interpretar, ¿por qué le hace infiel? Y ahí vas a ver, ¿no? Que no es lo que muchos dicen, sino vas a ver tu propia experiencia, vas a ver si estás a favor de Emma o estás en contra de Emma por ser infiel. Eso es interpretar. Orientar una labor que es creativo y dialógica. Vas a ver dos ideas. Uno que es el autor y uno vas a interpretar pues a ti, a tu conciencia. Va a ser un nivel, jóvenes, interpretativo. Bueno, para el nivel interpretativo, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bien claro. Para el nivel interpretativo hay una etapa neuropsicológica. En primer lugar, jóvenes, vas a tener un proceso de abstracción mental. Crimen y castigo, ¿ah? O Madame Bovary, ¿ah? ¿O cuál más? Otra lectura más que les ha gustado a ustedes. Ahí está. Primero vas a ver Crimen y Castigo. Ha hecho un acto y luego va a tener sus serias consecuencias. Y quizás sean malas o sean buenas esas consecuencias. Y si dice castigo, obviamente va a tener consecuencias malas. Entonces es una etapa neuropsicológica, proceso de abstracción mental, la cual va a llegar a una buena comprensión con los saberes previos. Y los factores de los saberes previos, pues es el nivel intelectual del lector. Amplitud del vocabulario te va a ayudar, jóvenes. Cuando tú vas a leer e interpretar un texto, vas a, en todo caso, adquirir experiencias. Porque te transmite en diferentes tiempos, en diferentes contextos, en diferentes lugares. Es como viajar. Y las experiencias al momento de leer te vuelven más inteligentes. Vas a tener más amplitud de vocabulario. Vas a tener más adecuación de los textos. Vas a tener una forma de presentación, ¿no? De signos. Y el proceso cognitivo de interpretación es pues asociación de ideas y conceptos. Vas a relacionar ideas con otras. Por ejemplo, yo al leer Crimen y Castigo, pues me dio ganas de leer El vitalismo de Friedrich Nietzsche, la genealogía de la moral. Luego leí el psicoanálisis de Sigmund Freud para entender la psicología, ¿no? De Rudión. Raskolnikov, ¿por qué cometió esos actos? Entonces ya estás manejando, interpretando, estás dando tu punto de vista, el por qué. A la vieja usureras, Innova, Alena Ivanova y su hermana. Entonces vas a comparar con diversos aprendizajes, vas a hacer comparaciones con tu contexto. Y vas a dar generalizaciones e inducciones. Vas a inducir, vas a sintetizar la idea. Vas a dar características individualizadoras, tus propios comentarios, si te parece bien en todo caso, cuál ha sido el sentido de Rodion Raskolnikov para hacer eso, el por qué, el cómo, por qué lo hizo, ver desde un plano no más profundo. Entonces el nivel interpretativo de la lectura es un proceso mediante el cual el lector percibe, interpreta y comprende signos gráficos, verbales, asumiendo una actitud crítica. Prácticamente es un trabajo de la memoria donde el lector construye imaginariamente todos los signos del texto, dándolos una forma, un sentido propio.
Es decir, que la lectura es una relación íntima entre el libro y el lector. En esta relación, el libro le presenta al lector un mundo real o fantasioso, en el que le invita a participar, dando su juicio de valor. Ay, tú vas a participar en esa lectura. Tienes que meterte en esa lectura. Por ello, se dice que la comprensión y la interpretación son procesos mentales determinados por varios factores que favorecen o no el proceso lector. Por ejemplo, las actitudes del lector, el estado de salud, el nivel de vocabulario, la complejidad del texto, la falta de intención y concentración, entre otros. Entonces, para poder interpretar un texto es comprender a profundidad un texto. Necesitas, pues, factores, ¿no? En todo caso, que te ayuden a mejorar. Yo, al momento de leer, ¿no? Vivía cerca de Batatas. Vivo cerca de Batatas y me iba, bajaba hasta Batatas con un libro y leía. Entonces, esos factores me favorecían a mí a concentrarme más en el libro. Ahí está. Pasos para mejorar una lectura interpretativa. Las palabras clave recopilan los conceptos de los textos. Hay que buscar las palabras claves. Por ejemplo, si el objeto de un autor es explicar la metafísica, seguramente escribirá un párrafo que demuestre por qué se originó la filosofía. Otro que explique por qué se encarga del estudio de la realidad y por último, un párrafo que defina sus postulados. En este caso, la palabra clave del texto son metafísica, filosofía, estudio de la realidad y el concepto del ser y postulados. Al momento, jóvenes, de interpretar, ¿no? Un texto debes buscar las palabras claves, las palabras que se van a repetir. ¿Y cómo busco las palabras claves? Hay 4 pasos que debemos seguir. En cada párrafo hay una palabra clave, porque en cada párrafo se desarrolla una idea. Por lo tanto, debes estar atento a la palabra que condensa todo el contenido del párrafo. Generalmente están al inicio, la mitad o al final del párrafo, para identificarlo utilizando un smewing o scanning. Ay, ¿qué es un smewing y qué es un scanning? O de ojeada o de escaneo. El smewing es ojeada y scanning es escaneo. Son una forma de lectura rápida que te ayudará a saber en dónde está la información más importante del párrafo y encontrar las palabras que más se repiten. El scanning se practica haciendo una revisión rápida de toda información, mientras que el skimming se centra en las palabras con las que empieza el párrafo y con las que termina. Entonces, tienes que buscar las palabras que se repiten. Si hay una palabra, una idea que se repite, pues probablemente ese sea el tema. Identifica los nombres, las acciones y las características dentro de las 9 categorías gramaticales que tenemos en español. Los más recurrentes de la composición de las palabras claves son los sustantivos, los verbos y los adjetivos. La primera dice que de quién se está hablando, la segunda dice de qué y la tercera cómo. Ahí está, si es sustantivo, de quién se está hablando. Si es verbo, ¿no? ¿Qué se está hablando? Y los adjetivos, ¿cómo? Así, en la palabra clave, estudio de la realidad y del concepto de ser, encontramos que la acción es estudio y el nombre. Realidad y el concepto de ser. Ahí está, según la filosofía metafísica. Luego, identifica los conectores de conclusión y consecuencia. Si bien estos no están dentro de las palabras claves, sí te ayudarán a saber que a continuación deviene la palabra clave. ¿A qué viene la palabra clave? Los conectores de conclusión son, por lo tanto, de este modo, entonces, así pues, entre otros. Entonces, finalmente, de manera en conclusión, por parte de lo anterior, para terminar, entre otros. Entonces, eso es conclusión, va a resumir todo el texto. Entonces, si tú quieres saber las palabras claves, ahí está también en la conclusión en un texto. Las características que tiene un texto, las palabras claves son más sustantivos, adjetivos y verbos. Ahí está. El quién, el qué y el cómo. Esos son un nivel interpretativo. En general, jóvenes, pues el nivel interpretativo es la comprensión más específica o completa sobre lo leído. Debe considerar el texto completo. Es la comprensión lógica que supone el procesamiento de la organización de la información de un texto. Eso vendría a ser, jóvenes, en todo caso, un nivel interpretativo.
Bueno, vamos a aclarar todas estas ideas, ¿no? En el Zoom a más profundidad, porque yo sé que este tema, el nivel interpretativo debe dominar más. Pero vamos a hacer ejercicios mucho en el Zoom, vamos a aclarar más el tema y luego lo voy a dejar la tarea o pues los ejercicios. Y también vamos a hacer los ejercicios aclarando algunas cosas. Muy bien, jóvenes, que tengan un buen día y nos vemos más rato.